Los hijos de Son Diddy Combs, Puff Daddy, P. Diddy, de 54 años, han publicado un comunicado de apoyo hacia su padre. Sin embargo, los vecinos de P. Diddy los han terminado desmintiendo por completo. Él permanece en la cárcel tras ser detenido el pasado septiembre, acusado de asociación ilícita, tráfico sexual y traslado de personas para el ejercicio de la prostitución. El magnate de la música y padre de 7 hijos se ha declarado inocente de todos los cargos y ahora mismo se encuentra detenido sin derecho a fianza en el centro de detención metropolitano de Brooklyn a la espera de juicio que no será hasta mayo de 2025. El hijo mayor del rapero, Quincy, de 33 años, publicó una imagen en su perfil de Instagram diciendo que el mes pasado había sido totalmente devastador para su familia, que muchos lo han juzgado a él y a ellos, a los hijos, a partir de acusaciones, teorías de conspiración e historias falsas divulgadas en redes sociales que se han convertido en algo ilógico. Estamos unidos y te apoyamos de manera condicional. Nos aferramos a la verdad sabiendo que prevalecerá y que nada quebrará la fortaleza de nuestra familia. Te amamos y te extrañamos, papá. 5 hermanos de más Quincy, Justin de 30, Christian de 26, Chance de 18 y las gemelas Jessie y Delilah de 17 son las que han firmado este comunicado para apoyar a su padre. En algunos medios estadounidenses se está hablando de que el legado de P. Diddy ha sido completamente destrozado y que evidentemente esto va a acabar con la familia a nivel económico. Está bien que se posicionen en este caso a favor de su padre. Hay aquí unos cuantos que son bastante mayorcitos, pero yo creo que en ese sentido la familia de Diddy estaba fuera de toda onda de todo este asunto. Él ha recibido ciertas acusaciones. Está claro que si lo han detenido, la justicia norteamericana es por algo. Y claro, evidentemente hay muchas pruebas que se están mostrando día tras día, que están saliendo, y con toda la industria del entretenimiento de Hollywood y la industria musical queriéndose desvincularse de él. Así las cosas, siguen apareciendo nuevas denuncias que sitúan a P. Diddy en el centro de la polémica, a pesar de que, bueno, en este sentido los abogados de él están desmintiendo absolutamente todo, pero raro es el día que no salga una denuncia de una chica Playboy, una Playmate o menores de edad incluso. Por ahí se habla del caso de una niña de 13 años. La cosa cada vez se está poniendo más turbia y ya digo que si la justicia no acaba con él, desde luego el escándalo lo va a seguir persiguiendo durante toda su vida. Hay cámaras de seguridad de 2016 además, en las que se pueden ver determinadas cosas. Es un poco la información de hoy y la verdad es que dentro de todo esto parece que nadie se está bajando del burro, al contrario, están saliendo cada vez más y más nombres de famosos. Los hijos, bueno, ¿tenían implicación? ¿No tenían implicación? Ya digo que se habla de que se ha acabado con su legado y algunos podcasts por aquí por YouTube están señalando directamente, en este caso a los hijos mayores, como cómplices que sabían de todas las fechorías de su padre. Es muy fuerte este comunicado, supone un espaldarazo. Yo entiendo también que asesoría de abogados mediante es como se ha realizado todo esto. Pero claro, aquí no solo la versión de los más cercanos de la familia, sino también la versión de los vecinos de P. Diddy. Sí, ellos han hecho declaraciones desmintiendo a los hijos y calificando sus fiestas blancas como perturbadoras. Una palabra. No está diciendo ni fiestas salvajes ni fiestas extremas, no, está utilizando la palabra perturbadora, disturbing en inglés, que tiene muchas acepciones y que tiene muchos significados que en este sentido van en la línea que todos pensamos. Ha sido el medio británico BBC News, las noticias de la BBC,
quienes han entrevistado a más testigos. Ahora mismo hay más de un centenar de demandas contra él, quien durante años pues fueron espectadores un poco a lo lejos de estos freak-offs que sin duda pues ocurría en una de las calles más caras de Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Según se cuenta, además, ha aparecido por ahí una vinculación rara con el dueño de Playboy, Hugh Hefner, y dice que durante 6 o 7 años hubo solo fiestas. Se veían mujeres a todas horas y gente que salía y se sentaba en la calle sin saber dónde estaban. Se veía a gente demasiado joven, tanto niños como niñas. Según los registros públicos a los que ha accedido la BBC, la policía llegó a la mansión al menos 14 veces en 7 años, debido a quejas, denuncias de estos vecinos que nunca trascendieron en nada. Él tenía cierto poder. Hay por ahí unas imágenes en internet en las que aparece con un micrófono como entrevistando a Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, y parece que fue durante esa época donde consiguió aglutinar más poder que efectivamente lo hiciese invulnerable a todo tipo de demandas y ante la justicia. 5 nuevas demandas presenta BBC News, en este caso por los vecinos. Lo lleva el abogado Tony Busby, que tiene su oficina en Texas y se ha hecho cargo de las demandas. Se han presentado de forma anónima, pero incluyen acusaciones de que Combs realizó determinadas agresiones o violaciones en incidentes separados entre 2000 y 2022. 2 de los demandantes son hombres y las otras 3 son mujeres. Una de ellas alega en el escrito que Diddy le hizo cosas cuando tenía solo 13 años. Ibanez es el hijo de LeBron James, que parece que tiene una amistad con las hijas de P. Diddy, en concreto con las gemelas, las más jovencitas. Bueno, hay un bebé de 20 meses, pero en todo caso, bueno, este abogado ha dicho que se va a trabajar para hacer justicia, porque esperan presentar casos semanalmente, nombrando al señor Combs y otros personajes populares como acusados. Celebrities con las que están reuniendo evidencia y preparando las presentaciones. De momento, los demandantes de todas estas denuncias anónimas van a ser conocidos como John Doe y Jane Doe, que es los apelativos que se le da a este tipo de gente. P. Diddy bajo custodia federal por cargos de conspiración por crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Él se sigue declarando inocente, pero los testimonios no dejan de salir.